¿Cuántas proteínas debemos consumir? Ya hemos mencionado que los requerimientos nutricionales varían según la edad, el sexo, la raza, el peso, la actividad, el clima, etc. Incluso las tensiones físicas o psicológicas pueden aumentar las necesidades nutricionales del organismo. Sin embargo, existen ciertos patrones a seguir. Consulte el anexo 2, la tabla de recomendaciones de nutrimentos del Instituto Nacional de la Nutrición, especialmente adaptada a la población mexicana. Le será también de utilidad consultar el anexo 1, donde encontrará los alimentos más comúnmente empleados y su contenido nutricional. Cabe aclarar a este respecto que el verdadero valor de las proteínas no está constituido por la cantidad de estas en cierto alimento, sino por su valor biológico y digestibilidad, de lo cual hablaremos con más amplitud. ¿Cómo están constituidas las proteínas? Debemos primero aclarar que existen muchas clases de proteínas, cada una de ellas específica para una función biológica diferente. Como acabamos de ver, existen unas que actúan como enzimas, otras como hormonas, unas más son anticuerpos. Otras sirven como estructuras para formar músculos y tejidos o como encargadas de la transmisión genética, del equilibrio de líquidos entre las células, del balance del pH en el organismo, de la generación de energía, etc. Todas contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y algunas además azufre u otros elementos adicionales, como cobre, zinc, hierro, etc. Así pues, dependiendo de la función de una proteína, serán sus elementos, componentes y su tamaño. Las proteínas se clasifican en dos clases principales: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las primeras, como su nombre lo indica, forman fibras o láminas largas sumamente resistentes que sirven como estructuras básicas en el tejido conjuntivo de los animales superiores. Las segundas tienen formas esféricas compactas. Entre las proteínas globulares se encuentran casi todas las enzimas, los anticuerpos, algunas hormonas, las proteínas de la sangre, etc. Existen otras proteínas cuya estructura es algo fibrosa y algo globular. Cuando una proteína es sometida en el laboratorio a hidrólisis ácida, resultan de su desdoblamiento compuestos orgánicos sencillos a los que se denomina aminoácidos. Estos difieren entre sí dependiendo de la estructura de sus cadenas laterales. Generalmente se encuentran 20 tipos diferentes de aminoácidos conformando las proteínas. ¿Cuál es el valor biológico de las proteínas? Como ya hemos mencionado, las proteínas no son idénticas entre sí y su diferencia estriba en la secuencia y clase de los aminoácidos que las conforman. Las proteínas utilizadas por nuestro organismo se componen de 20 aminoácidos diferentes, 10 esenciales y 10 no esenciales, que son los siguientes: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales: lisina, fenilalanina, tirosina, asparagina, valina, metionina, cisteína, prolina, leucina, triptófano, ácido glutámico, serina, isoleucina, histidina, ácido aspartico, alanina, treonina, arginina, glutamina, glicocola. A estos dos aminoácidos se les considera semiesenciales, pues son indispensables solamente para los niños, ya que su organismo sintetiza una parte de ellos, pero no alcanza a cubrir los requerimientos, mientras que el organismo adulto sí los sintetiza en cantidad suficiente. Los otros 8 aminoácidos esenciales AAE no pueden ser sintetizados por el organismo humano y deben por tanto obtenerse de fuentes externas, esto es mediante la alimentación. Fue solo hasta 1935 cuando se estableció claramente la necesidad de estos 8 AAE y el hecho de que debían estar presentes en las proteínas ingeridas en una proporción adecuada para poder ser utilizadas por el organismo. En esto precisamente estriba el valor biológico de una proteína.
una que contiene todos los AAE requeridos por el organismo y en la proporción correcta será eficientemente utilizada, mientras que si otra carece de uno más de ellos, el o los aminoácidos esenciales faltantes limitarán la utilización de los demás que tendrán que ser desechados. A la primera se le considera de alto valor biológico, mientras que en la segunda el valor biológico será menor. Una proteína a la que falta uno de los AAE no puede ser utilizada en la síntesis de proteínas, a no ser que el aminoácido faltante sea suministrado por medio de otro alimento. En el primer caso, la síntesis de proteínas desciende a un nivel muy bajo o puede incluso interrumpirse. A este aminoácido esencial que, por estar ausente total o parcialmente, es una proteína, limitando la síntesis de esta por el organismo, se le llama precisamente aminoácido limitante. La síntesis de proteínas resulta, pues, para nuestro organismo un juego un tanto complicado. Se requiere simultáneamente la presencia de cada uno de los 8 AAE. Los 8 AAE deben también estar presentes en las proporciones correctas. Según la FAO, la proporción en que deben estar presentes los AAE es la siguiente. Por cada 100 gramos de proteína pura, isoleucina 4.0G, leucina 7.0G, fenilalanina 6.0G, metionina 3.5G, treonina 4.0G, triptófano 1.0G, valina 5.0G, lisina 5.5G. Para ejemplificar esto con más claridad, citaremos lo siguiente con base en la tabla anterior. Suponiendo que en la comida del mediodía usted ingirió proteínas que satisfacían 100% de los requerimientos de isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina y valina, pero el triptófano solo estaba presente en 60%. En la célula entonces únicamente es capaz de utilizar los demás AAE al 60% y desecha el otro 40% que serán utilizados como energía, derrochándose así una valiosa cantidad de las proteínas ingeridas. Aunque hoy se cuestiona si nuestro organismo tendrá más capacidad de la que se creyó en un principio para compensar el desequilibrio natural de los aminoácidos de los alimentos por medio de algunos mecanismos en el lumen intestinal, aún no hay nada preciso al respecto. Resumiendo, podemos decir que el valor biológico de una proteína es igual a la proporción que de esta retiene el cuerpo al ser absorbida por el tubo digestivo, o sea, el porcentaje de proteínas que realmente utiliza el organismo. ¿Qué es la UNP? La UNP o utilización neta de proteína de un alimento está determinada, según lo define la doctora Frances Moore Lappe, por la fidelidad con que los aminoácidos esenciales de sus proteínas equivalen al patrón utilizable del cuerpo. Así pues, para determinar la UNP de nuestra alimentación, debemos considerar que no está determinada por la cantidad de proteínas ingeridas, sino por su digestibilidad, la proporción de proteínas absorbidas por el tubo digestivo más valor biológico, proporción de proteínas absorbidas que fueron retenidas por el organismo igual utilización neta de proteína UNP.